Hablemos un poco acerca de diferenciación implícita, lo que se conoce como diferenciación implícita. Hasta ahora, todas las derivadas que hemos encontrado y que hemos buscado y hemos encontrado son de funciones que están definidas de forma explícita en términos de una variable independiente. La mayoría de esas veces la variable la hemos llamado x o la hemos llamado t cuando estamos hablando, por ejemplo, una función que tiene que ver con respecto al tiempo, pero escribimos f de x igual a tal cosa en términos de x, o s de t en el caso que sea una función de desplazamiento o de posición, s de t igual a algo en términos de t, o de velocidad, la velocidad v de t igual a algo en términos de t, pero eso no necesariamente es el caso siempre. De acuerdo al diccionario de la lengua española, de nuestra Real Academia Española, nos dice que diferenciación, que ya lo conocemos, es la operación matemática por la cual se determina la diferencial de una función, la derivada. Y algo que está implícito es que está incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese, ¿no? Entonces la diferenciación implícita se utiliza cuando tenemos funciones que están definidas implícitamente por una relación entre las variables x y y, o las que sean que estamos trabajando. Y el método de diferenciación implícita consiste, por supuesto, en buscar la derivada con respecto a la variable independiente, en este caso, digamos que es x, de ambos lados de la ecuación, y, de ser necesario, si es necesario, despejamos para la derivada y', o sea, de y de x, si es necesario, pero en muchas ocasiones no es necesario, y a veces es hasta preferible dejarlo expresado y no tener que despejar para una variable particular o para una derivada en particular, a menos que el ejercicio explícitamente así lo solicite. Veamos ejemplos. Aquí dice, utilice diferenciación implícita para hallar la derivada de y con respecto a x. Y el primer ejemplo que tenemos nos dice, nos da esta relación. Dice, x cuadrado más xy menos y cuadrado es igual a 4. Fíjense que no tenemos y igual a tal cosa en términos de x, ni f de x igual a tal cosa en términos de x, sino que la variable x y la variable y están ahí como que compartiendo el mismo espacio, ¿no? Y no hay una definida en términos de otra. Así que a esa expresión o a esta ecuación x cuadrado más xy menos y cuadrado igual a 4, lo que vamos a hacer es buscar la derivada de ambos lados. Entonces buscamos la derivada con respecto a x de x cuadrado más xy menos y cuadrado, tiene que ser igual a la derivada con respecto a x de 4, porque x cuadrado más xy menos y cuadrado es igual a 4. O sea que si son iguales, sus derivadas tienen que ser iguales, ¿sí? Pero por acá, digamos, trabajemos a mano izquierda. A mano izquierda la derivada de x cuadrado, la derivada con respecto a x, de x cuadrado más xy menos y cuadrado, es la derivada de x cuadrado más la derivada de xy menos la derivada de y cuadrado. Y por supuesto a mano derecha tenemos la derivada con respecto a x de 4, que bueno, vamos a adelantarlo aquí, sabemos que es 0 porque 4 es una constante. Recuerdan y tengan en mente que aquí estamos suponiendo que la variable y es una variable dependiente de x, o sea, y es una función de x, aunque no lo diga explícitamente esa expresión. Así que buscamos por acá, sabemos que la derivada con respecto a x de x cuadrado es 2x, ¿sí? Por acá sabemos que la derivada con respecto a x de 4 es 0, y vamos por aquí, la derivada con respecto a x de xy. La derivada con respecto a x de xy, x por y es un producto, así que sería el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, y por acá la derivada con respecto a x de y cuadrado sería, aquí tenemos la composición de la función x cuadrado con la función y, ¿sí? Así que sería 2 veces, por la regla de la cadena, 2 veces y a la 2 menos 1, que es 1, por la derivada de lo que está dentro, que es y, o sea, la derivada con respecto a x de y. Y simplificamos por aquí un poco, tenemos 2x más la derivada con respecto a x de y, pues la derivada con respecto a x de y, vamos a escribirlo así de esta manera para ahorrar un poco de espacio, eso es y', más y por la derivada con respecto a x de x, que sabemos que eso es 1, por eso aquí tengo y por 1, menos 2 veces y por la derivada de x de y con respecto a x, que es de nuevo y', y eso es igual a 0. Aquí no es muy difícil expresar o despejar para y', así que vamos a hacerlo, pero en términos generales por lo general, podríamos dejarlo, digamos, en este paso, porque hasta aquí es que llega la parte de
cálculo. Todo lo demás pues es manipulación algebraica. ¿Qué voy a hacer? Vamos a dejar estas expresiones xy' y negativo 2y' que tienen y' al lado izquierdo, digamos aquí de la ecuación, y vamos a mover al lado derecho de la ecuación este término 2x y este término y que están acá que no tienen y'. Así que movemos al lado derecho, lo que significa que vamos a restarlas y nos quedaría menos y menos 2x. Factorizamos el y' aquí, nos queda y' por x menos 2y, y eso de nuevo es igual a negativo y menos 2x, y dividimos por x menos 2y. Así que tenemos, bueno, y aquí factoricé este negativo, para no tener negativo negativo, lo puse al frente y tengo negativo y más 2x sobre x menos 2y, ¿verdad? Y por aquí usted puede seguir manipulando si quieren. Si quieren absorber ese negativo en el denominador, podríamos escribir y' es y más 2x entre 2y menos x, ¿verdad? Pero cualquiera de esos pasos es equivalente. Acá tenemos otro ejemplo, dice x por e a la y es igual a x menos y. Recuerden que queremos hallar la derivada de y con respecto a x, quiere decir que y es una función implícita de x, ¿sí? Volvemos, como estas dos expresiones son iguales, ¿verdad? Como estas dos expresiones son iguales, sus derivadas tienen que ser iguales, así que la derivada con respecto a x de x por e a la y tiene que ser igual a la derivada con respecto a x de x menos y. Acá a mano izquierda tenemos x por e a la y, eso es un producto, así que igual que el lado de acá tenemos x, o sea, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, y acá a mano derecha tenemos la derivada de x menos y, eso es una resta, la derivada de la resta es la resta de las derivadas, así que tenemos la derivada con respecto a x de x, menos la derivada con respecto a x de y. Volvemos por acá, tenemos x por la derivada con respecto a x de e a la y. Recuerden que y es una función de x, es como si tuviéramos una f de x ahí. Así que tenemos la derivada de e a la y con respecto a x sería e a la y, ella misma, por la derivada con respecto a x del exponente de la función exponencial, en este caso y, más e a la y por la derivada con respecto a x de x, que es 1, menos, perdón, es igual a la derivada con respecto a x de x, que es 1, menos la derivada con respecto a x de y, que es lo que estamos buscando. La derivada con respecto a x de y, vamos a llamarle aquí para guardar un poco de espacio, vamos a llamarle y', y si quieren podemos despejar para y' nuevamente. ¿Cómo hacemos eso? Movemos todo lo que tenga que ver con y' a un lado, en este caso que hice para mano izquierda de nuevo, así que este término se queda aquí y sumamos y' a ambos lados y por acá resto el e a la y para enviarlo al otro lado. Factorizamos el y' y nos queda x y' por x e a la y más 1 es igual a 1 menos e a la y, y por supuesto dividimos entonces por x e a la y más 1, que es el último paso que nos queda para despejar completamente por la derivada. Así que en este caso tenemos que la derivada y', la derivada de y con respecto a x es 1 menos e a la y sobre x por e a la y más 1. De nuevo, los pasos de cálculo terminarían aquí, en este paso. Todo lo demás es pues manipulación algebraica para despejar en caso que fuese necesario hacerlo. Por acá seguimos con más ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, coseno de xy es igual a 1 más seno de y. De nuevo, si estas dos expresiones son iguales, sus derivadas tienen que ser iguales, así que buscamos la derivada con respecto a x de cada lado. Y tenemos entonces por acá, recuerden que acá tenemos una composición, coseno de xy es coseno compuesto con xy, y dentro de ese argumento de coseno, fíjense que xy es un producto, o sea que tenemos que utilizar primero la regla de la cadena y después la regla del producto. Así que vamos, regla de la cadena. La derivada de coseno de xy va a ser negativo seno evaluado en xy, y negativo seno, porque negativo seno es la derivada de coseno, negativo seno de xy por la derivada de xy, y a mano izquierda, perdón, a mano derecha tenemos la derivada con respecto a x de 1, que es 0, más la derivada con respecto a x de seno de y. De nuevo, recuerden que y es una función de x, así que de nuevo esto es regla de la cadena. Tenemos la composición de seno de x con y, lo que sea esa función. Así que sería la derivada de seno de y, que es coseno de y, ¿verdad? La derivada de seno es coseno, coseno evaluado en y por la derivada con respecto a x de y, la derivada de lo que está allá adentro.
Volvemos acá al lado izquierdo, fíjense que aquí ya terminamos, pero para calcular la derivada de este producto, hacemos de nuevo el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, y acá pues ya terminamos. Aquí entonces la derivada de y con respecto a x, ese es lo que llamamos el y', aquí la derivada con respecto a x de x sabemos que es 1, y por acá de nuevo y'. Así que tenemos negativo seno de xy por xy' más y es igual a coseno de y por y'. Y de nuevo, podemos despejar aquí. Tenemos que distribuir aquí el negativo seno de xy sobre esta suma. Movemos todo lo que tiene y' a mano derecha y despejamos para y' y nos queda algo así. Y' es igual a seno de xy por y, bueno, negativo seno de xy por y entre coseno de y más seno de xy por x. Ahí tenemos la derivada de y despejada, y fíjense que está definida o está provista en términos de x y de y. ¿Sí? Acá a mano derecha, otro ejemplo, tenemos tangente de x menos y es igual a y sobre 1 más x cuadrado. De nuevo, tenemos una ecuación aquí, quiere decir que estas dos expresiones son iguales, por lo tanto sus derivadas van a ser iguales y buscamos la derivada con respecto a x de ambos lados. A mano izquierda tenemos la derivada con respecto a x de tangente de x menos y, sería la derivada de tangente, que es secante cuadrado, evaluada en x menos y por la derivada de x menos y, y a mano derecha tenemos la derivada de y sobre 1 más x cuadrado. Primero que nada, tenemos que y sobre 1 más x cuadrado es una expresión racional, por lo tanto necesitamos la regla del cociente para buscar esa derivada. Y tenemos el de abajo, 1 más x cuadrado, por la derivada del de arriba, que eso es y', menos y, que es el de arriba, por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Así que tenemos 1 más x cuadrado por la derivada de y con respecto a x, ese es nuestro y', menos y por la derivada con respecto a x de 1 más x cuadrado. La derivada de 1 más x cuadrado es 0 más 2x, por eso tenemos aquí el 2x, y como ven, aquí lo he dejado expresado, aquí quizás es un poquito más complicado, no imposible, pero un poquito más complicado para despejar para y', y en caso de que no nos lo soliciten, pues lo podemos dejar así expresado. Y' aquí está expresada en términos de x y de y.